Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando de un interesantísimo tema con la doctora Diana Avilés, cirujana plástica, y con el doctor Miguel Vázquez, director ejecutivo del True Self Foundation y psicólogo clínico. Vamos a estar hablando sobre el manejo emocional de las cirugías de afirmación de género. Así que aprovechen y compartan este Facebook Live para que se beneficien sus amistades, sus familiares, cualquier persona que ustedes crean que pueda beneficiarse de esta conversación, porque también van a poder hacer preguntas en vivo a nuestros recursos, van a poder comentar también. Así que aprovechen que este es un tema bien controversial, pero bien interesante, del cual todas y todos deberíamos saber mucho más. Es un tema crucial en cuanto al manejo emocional, no siempre por las razones que todas y todos creemos, ¿verdad? El apoyo de los familiares, de las personas transgénero es fundamental, y vamos a escuchar de todo en cuanto a las cirugías que se hacen en Puerto Rico, las que no se hacen en Puerto Rico, y cómo son estos procesos para el manejo desde antes hasta después, porque esto es un proceso que toma a veces años, esto no es una cosa que se decide de la noche a la mañana. Veo que algunos están conectados, así que sin más, vamos a dar comienzo a esta conversación. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy voy a estar conversando de un súper interesante tema con la doctora Diana Avilés, cirujana plástica, y con el doctor Miguel Vázquez, director ejecutivo del True Self Foundation y psicólogo clínico. Vamos a estar hablando sobre el manejo emocional de las cirugías de afirmación de género. Las cirugías de afirmación de género son intervenciones quirúrgicas que permiten que las personas puedan confirmar el género con el que se identifican y son cruciales en la vida de las personas transgénero. Las personas trans sufren de altos niveles de depresión, ansiedad y disforia de género provocados por la incongruencia de su identidad de género con su género asignado al nacer y su apariencia física, por lo que requieren un manejo adecuado tanto de parte de sus médicos de salud física como de los profesionales de la salud mental que les atienden. Este tema lo estaremos conversando con nuestros recursos de hoy, expertos en el tema, quienes además estarán disponibles para contestar tus preguntas en vivo. Así que ve escribiéndonos en la sección de comentarios de las páginas de Facebook de Es Mental o FHC Salud Mental, que vamos a estar leyéndolos en vivo, y comparte este live para que los que están viendo se beneficien, para que se beneficien sus familiares y amistades, y también podamos aportar a una sociedad y a una cultura más inclusiva y de mayor comprensión. Este Facebook Live es parte de una colaboración de nuestra revista Es Mental con FHC First Healthcare, a quienes agradezco enormemente que apoyen todo tipo de temas que conversamos en esta publicación. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuestro propósito con estos Facebook Live es ofrecerte a ti herramientas prácticas con profesionales como los que tenemos en el día de hoy. Comparte el live nuevamente y vamos a atender tus preguntas. Sin más, comencemos la conversación. Bienvenidos a ambos y gracias por su tiempo. Saludos, gracias por la invitación. Saludos, Omaya. Gracias por la invitación. Doctora. Quisiera comenzar con usted, doctora, y en palabras bien sencillas, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, ¿qué es esto de una cirugía de afirmación de género? ¿Y cuáles son las que se están realizando en Puerto Rico y cuáles no? Pues, Omaya, hay distintas cirugías que se pueden realizar a los pacientes transgénero, ¿verdad? Se le puede hacer lo que se llama cirugía de cara, ¿no? Para asignarle características más similares a su género con el que se identifica. Se puede hacer también lo que se llama el top surgery, que es la cirugía de senos, ya sea removiendo los senos o añadiendo senos a la población. Y también la de la genitalia, que actualmente no hay un programa en Puerto Rico, pero sí hay muchos recursos en Estados Unidos donde los pacientes pueden ir. ¿Y por qué no hay ese tipo de programa en Puerto Rico? Me da curiosidad. ¿No hay la capacitación o cuál es la situación? Yo te diría que en el mundo de la cirugía plástica no ha habido tanto entrenamiento en este campo, y sí requiere un entrenamiento, yo diría, adicional o una especialidad adicional a la cirugía plástica para poder realizar esta cirugía.
Y es una cirugía que requiere un approach multidisciplinado, ¿verdad? Porque no solamente bregamos con la genitalia, sino que también con el área de la uretra, o sea que también requiere el apoyo de un urólogo en estos casos. Así que no hay actualmente cirujanos plásticos, ¿verdad?, que trabajen en esta área, que tengan esta especialidad en Puerto Rico. Sí se han generado recientemente muchos fellowships en el campo de la afirmación de género en cirugía plástica y están saliendo muchos más cirujanos plásticos, pero hasta el momento en Puerto Rico no hay ninguno que trabaje esto. Sí hay un urólogo, ¿verdad?, que ha tenido un entrenamiento en esto, pero entiendo que actualmente no ha podido crear una práctica, ¿verdad? Pues por quizás problemas de no tener ese apoyo multidisciplinario. Quiero ir ahorita un poco más y luego pasar con el doctor, ¿verdad? La parte emocional del manejo, pero le voy adelantando que al final de la conversación con usted quiero que me hable un poco también desde su perspectiva médica, la experiencia con estos pacientes, ¿verdad? Desde que llegan hasta que salen de sus manos, el asunto emocional y cómo les cambia la vida, la parte más humana, pero antes de pasar a eso, quería tocar brevemente un asunto que usted discutió con la periodista Jennifer Wiskovich. Aprovecho a decirles que este reportaje, una entrevista completa con el doctor Miguel Vázquez y con usted, están disponibles en nuestra página en esmental.com. Pueden encontrar entonces más detalles sobre este tema, ¿verdad? Y una discusión bastante amplia sobre el mismo. Usted le decía que hay a personas viajando a la República Dominicana, a Colombia y a otros países a hacerse algunas de estas cirugías, tanto porque algunas no se hacen en la isla como también pues hay situaciones con los costos y demás. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas personas y cuáles son los peligros a los cuales se están exponiendo, ¿verdad? Cuando regresan de hacerse cirugías fuera del país, quizás buscando una alternativa pues que sea viable para el bolsillo, pero que no necesariamente luego funciona bien. Sí, exacto. Cuando nos vamos, ¿verdad?, para distintos países a hacernos esta cirugía, pues nos atenemos a lo que esos países tengan como reglas de un cirujano plástico. Y a esto añado también los Estados Unidos, porque, por ejemplo, un lugar bien común donde los pacientes recurren es a Miami a hacerse este tipo de cirugía. Y la realidad es que la cirugía plástica no está tan regulada como lo está aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico solamente un cirujano plástico puede hacer este tipo de cirugía, mientras que en Estados Unidos y en otros países la realidad es que cualquier persona que sea médico puede hacer este tipo de cirugía, o sea que le toca al paciente realmente buscar las credenciales de estas personas que le están haciendo las cirugías y no simplemente ver las páginas de internet y decir, mira, este ha hecho esta cirugía antes, así que voy entonces a hacerme la cirugía con esta persona. Igual si tenemos complicaciones en estos países, ¿verdad? O lejos de nuestra casa, mucho más difícil tratar esas complicaciones y la realidad es que pensamos que no vamos a hacer una cirugía y no vamos a tener complicaciones, pero las complicaciones son parte de estos procedimientos, especialmente cuando ponemos un implante en un paciente, queremos asegurarnos, ¿verdad?, que el paciente no tenga una herida que bote ese implante. Así que ese seguimiento posoperatorio es bien importante para poder tener un buen resultado. Y Y lo si se fueron perdemos cuando allá dejamos. y tienen esa complicación, pues no quiere decir que van a conseguir un Correcto, cirujano plástico que le atienda acá si no fue el que lo operó, ¿no? Y mucha gente correcto, sí. se va sin saber eso y luego pues pueden tener serios problemas de salud y no tener Exacto. quien asuma ese caso. Usted hablaba también pues, de que hay una situación económica que de muchos de los pacientes trans son personas de escasos recursos, que pues entraríamos en un tema que podríamos estar 2 horas más hablando, que es el asunto pues de problemas laborales, de que no se les acepta en muchos lugares de trabajo, que eso no se diga de esa forma, y que no tienen entonces la capacidad económica y luego entonces los planes médicos pues tampoco lo cubren. ¿Cuál es el costo de una cirugía de afirmación de género y qué alternativas tienen si alguno de los pacientes para poder lidiar con este contratiempo? Pues el costo es bien variable. Yo diría que es difícil darte un número porque eso va a depender de lo que el paciente necesita. Por ejemplo, pues si es un aumento, si estamos haciendo un aumento con un implante, qué tipo de implante vamos a usar en el paciente. O en el caso que estamos haciendo una mastectomía bilateral, el grado de caída del seno para saber cuán envuelta es la cirugía, si va a necesitar liposucción en adición a eso. Así que es difícil darte un costo en específico. Hay algunos planes médicos, dependiendo de la cobertura, que cubran este tipo de procedimiento. Yo diría que es raro y
Y entonces lo otro es que el doctor, ¿verdad?, Vázquez ha creado a través de este True Self Foundation, ¿verdad?, unas becas que le ha proveído a estos pacientes, y él y yo hemos trabajado muchos casos que con esas becas los pacientes han podido pagar los gastos de esta cirugía. Doctora, ¿cuál ha sido su experiencia con los pacientes, verdad? ¿Por qué usted hace esta cirugía? O sea, ¿cómo le llegan los pacientes? ¿Con qué preocupaciones le llegan? ¿Y cómo usted ve luego del proceso que puede tomar 2 años o más salir de su oficina a los pacientes? Sí. Para mí es sumamente gratificante hacer este tipo de cirugía. Los pacientes llegan a mi oficina, o sea, tapándose, casi ni hablan a veces, o sea, se sienten fatal y es notable que se sienten muy mal. Y luego de la cirugía tú ves nada más que el día siguiente, o sea, con el dolor, con los moretones, con los drenajes, y tú ves que están sumamente felices de finalmente mirarse en el espejo y ver lo que quieren ver. Y eso es sumamente gratificante para mí, para mi equipo. Y yo diría que yo no llevo tanto tiempo haciendo esta cirugía, yo te diría que llevo alrededor de 4 años atendiendo a la población, pues porque simplemente no llegaba a mí la población. Yo sí he hecho mucha cirugía de senos porque trabajo mucho con la reconstrucción de mama en pacientes de cáncer, así que tenía la experiencia, ¿no?, de hacer un seno de la nada o simplemente remover un seno, pero no tenía el contacto con esta población. Una vez empecé a hacer uno que otro caso, pues se corrió la voz, ¿verdad? Yo creo que esa es la forma que más comúnmente han llegado los referidos, y de esa manera han llegado a mí, y la verdad que me ha encantado tratar la población, ha sido sumamente, como te dije, gratificante, y es increíble verlos cómo entran y ver cómo salen de esa Qué oficina. bueno escuchar esto de usted, porque sabemos que es una realidad que no solamente en la cirugía plástica, sino en todos los ámbitos de la salud hay unos retos bien grandes con la falta de capacitación de médicos y profesionales de la salud para poder entender y tratar a esta población adecuadamente. Les recuerdo a todas y a todos que estamos hablando con la doctora Diana Avilés, cirujana plástica, y con el doctor Miguel Vázquez, director ejecutivo de True Self Foundation y psicólogo clínico. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales, y ahora en nuestro podcast Cerebrando en todas las plataformas de podcast, en Amazon, en Apple y Spotify. Búscanos y danos un review. Doctor Vázquez, llegamos al asunto de las emociones, ¿verdad? Y el manejo emocional de lo que es la situación de los transgéneros y luego pues de la transición. ¿Cuáles son las principales emociones que se presentan antes, durante y después de una cirugía de afirmación de género, y por qué es tan importante trabajar, ¿verdad?, con la psicología del paciente o la paciente? Bueno, antes que todo, quiero agradecer a Desmental porque yo siempre me gusta agradecer empezando porque hay pocos espacios como este o pocas revistas, pocos medios noticiosos que se dedican a tocar el tema con la sensibilidad que merece. Esta es una población que realmente ha sido desatendida a través de la historia. En las ciencias no es la excepción. Y pues gracias a ustedes se puede alzar la voz, podemos llegar a más profesionales que, al igual que la doctora Avilés, se dediquen a trabajar con la comunidad y le brinden no tan solo su expertise médicos, pero sino su trato digno, humano, ¿verdad?, y sensible a esta población que ha pasado las de Caín a través de la historia. En Puerto Rico no es la excepción tampoco. Así que, pues antes que todo, no debemos dejar a un lado el asunto de que esto es una cirugía. Y ante una cirugía o un proceso que es invasivo al cuerpo, pues las personas van a pasar por una serie de emociones, independientemente de esto sea un asunto relacionado a una experiencia trans o a una disforia de género. O sea, muchas de las personas de la comunidad, alrededor del 50 al 60% de las personas trans van a querer una cirugía en algún momento dado. Esto es bastante común dentro de esta población. Y pues, claro, pasan por miedo, por incertidumbre. Yo muchas veces lo describo, ¿verdad?, como una metáfora no sé si se acuerdan del Cerro Mar y el río, ¿verdad?, que venía con la corriente. El río que venía con corriente en ese hotel, pues están yendo en contra de la corriente. Y la corriente siendo todos estos mensajes de la familia, de la sociedad, de la política, que les dicen que como son y lo que están buscando y haciendo está mal. Y a pesar de todos esos mensajes, pues
ellos y ellas, pues, con sus convicciones, con su identidad bien puesta y conociendo lo que necesitan, van en contra de la marea y en contra de la corriente. Así que eso de por sí trae unas emociones de malestar, incertidumbre, miedo, ¿verdad? Y que es bien importante que los profesionales no eh, malentendamos esas emociones y pensemos que la persona no está segura. No, la seguridad casi siempre y la inmensa mayoría de las veces está ahí. Lo que pasa es que es bien difícil llevar en contra, ¿verdad? Estos La mensajes presión es sociales lo que también y esta presión afecta a social. las personas, ¿no? Las personas trans saben quizás qué es lo que quieren la mayoría, porque podemos hablar ahorita un poquito de las cifras que usted también menciona en el reportaje que tenemos en la página colgado. La mayoría saben, pero la presión que viene alrededor va totalmente en contra de lo que las personas quieren para su vida. Aprovecho para decir que las leyes en Puerto Rico no permiten que nadie menor de 21 años se haga un procedimiento médico o una cirugía sin el consentimiento de sus padres. Así que tampoco es esto un proceso que, como a veces dicen públicamente, cualquier jovencito confundido puede ir a hacer lo que le da la gana a donde la doctora Avilés o a donde quien sea. Es un proceso bien largo. En su experiencia, ¿cuán importante es ese acompañamiento psicológico antes del proceso, durante el proceso? ¿Debe continuar después del proceso? ¿Qué es lo que ve usted, verdad? Porque usted también lo hace y se especializa en esta práctica. Sí, para mí es bien importante, aunque no es necesario. Y quiero ser claro, ¿verdad? En eso que no sea necesario, porque las personas trans tienen toda la capacidad de tomar decisiones cuando tienen, ¿verdad? Más de 21 años, en el caso, ¿verdad? De decisiones médicas, en el caso de decisiones psicológicas, 18 años. Eh, e inclusive en edades menores tienen o pueden tener la capacidad de tomar decisiones y de saber lo que quieren, ¿verdad? Y no pensar que están confundidos. Sin embargo, cuando tienen el privilegio y el acceso de poder tener a su mano un psicólogo o una psicóloga que les acompañe en el proceso, siempre es bienvenido y debe verse, ¿verdad? Como algo positivo, porque ahí estamos para ser facilitadores del proceso, sobre todo personas que tenemos la especialidad y que trabajamos con la población constantemente. Conocemos de muchas personas que han pasado por este mismo proceso, o podemos adelantar y anticipar cosas que tal vez la persona, pues, como es su única experiencia la que vive, tal vez no sabe, ¿verdad? Podemos ayudarles a manejar esa ansiedad que viene antes de la operación, trabajar con destrezas de comunicación para poder comunicarle a sus seres queridos por el proceso que van a experimentar. Podemos trabajar con todo lo que es el manejo del dolor después, trabajar con todo lo que es el cuidado posoperatorio, hacer un plan, porque muchas de estas personas, y doctora Avilés debe tener mucho conocimiento de esto, ¿verdad? Que cuando son la doble mastectomía o inclusive cuando van a hacer implante de busto, no pueden ni mover los brazos, no pueden alzar los brazos, no pueden abrir la nevera, y entonces dependen de otras personas por alrededor de 10 a 14 días para hacer, ¿verdad? Justos y ese plan hay que hacerlo para que sea un proceso, ¿verdad? De recuperación adecuado. Todas esas cosas son cosas que trabajamos dentro de la psicología y que sí, con una persona y un profesional, pues pueden ayudar. Doctor, ¿cuán complicado es comunicar el proceso a posteriori? O sea, el nuevo yo o la nueva yo a la comunidad y cómo se trabaja eso, ¿verdad? Y de tú entonces a tu entorno, plantearle quién vas a ser tú después de este cambio, de esta transformación. Pues yo creo que, y es importante aclarar, ¿verdad? Que los asuntos de cirugía tienden a ser asuntos de transición que van bastante tarde, o sea, bastante tarde dentro de la transición. No son los de los primeros que ocurren. De hecho, no todo el mundo opta por una transición. O sea, que probablemente antes de esto venga una terapia hormonal. Y digo probablemente porque no todo el mundo tiene que pasar por una terapia hormonal antes de entrar en una cirugía. Y antes de eso entonces viene la transición social y luego la legal. Así que el asunto de comunicarle a otras personas quién son, usualmente pasa mucho antes y es un proceso difícil. Es principalmente difícil porque la gente asume que las otras personas son cisgénero, o sea, que no son trans. De entrada está esta expectativa de como tú naciste, así te vas a sentir. Y eso no ocurre para todo el mundo. Hay alrededor del 0,6% de la población, o sea, 1,4 millones de personas en Estados Unidos que no se sienten así, que se sienten diferentes.
Y aunque pensamos que son minorías de género y que son poquita gente, 1.4 millones yo pienso que es un montón de gente, ¿verdad? Así que esto es una realidad. Si las personas gestantes se pusieran a pensar mientras están procreando que esto podría pasar, tal vez este asunto de coming out sería mucho más fácil para las personas trans. Así que es complicado. He tenido entre la mayoría de las familias lo que impera y persiste es el amor y la aceptación incondicional, que usualmente son en la receta son los dos ingredientes más importantes para que eso se dé súper bien. Pero lamentablemente tenemos, aunque pocas, familias que se afianzan a creencias o religiones muy rígidas que no le permiten amar a su ser querido, que es lo más importante. Pero qué interesante, la percepción pública a veces es que la aceptación de la familia, que en países como Puerto Rico, que tienden a ser bien conservadores y tradicionales, es menos. Y usted está diciendo que la mayor parte de los casos la familia sí acepta, sí apoya, y eso es bien bueno escucharlo, ¿no? Yo Pero pensaba que... tomando en consideración que yo parto de mi clínica, de mi oficina, yo creo que ya mucha gente conoce lo que yo hago, o sea que si ya llegaron a donde mí y la familia vino a donde mí, ya hay cierto tipo de Ese es un punto aceptación. importante. Quizás hay mucha gente Claro, que no llega hasta donde usted, ¿verdad? Y entiendo que claro. tampoco son muchos los psicólogos y psicólogas que tienen esta expertise en Puerto Rico. Eso me lleva a mi última pregunta para usted y el último punto en cuanto a qué es lo que dicen los estudios. Está el debate público de que esto se arrepiente en la mayoría, que no es el caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen sobre los beneficios emocionales de una cirugía de transición versus lo que pueden ser los riesgos? Hay múltiples estudios sobre esto, ¿verdad? Pero el rango de por ciento de transición, ¿qué significa de transición? Pues para muchos estudios es diferente, ¿verdad? De transicionar es eh, echar para atrás alguna transición, ya sea social o ya sea física, ¿verdad? Pero para muchos estudios eso lo definen como físico, o sea, empezar una terapia hormonal y echarse para atrás, o empezar una cirugía y arrepentirse y tratar de revertirla, ¿verdad? En los estudios lo que nos dice del 0.5% al 13% de transicionó, ¿verdad? Y en el estudio más grande fue un promedio De de 8, transición, ¿no? Que eso es de echar para atrás transicionó, una transición. Ok. correcto. Uh Y en un -huh. estudio bien grande con alrededor de casi 30.000 personas trans, se encontró que el 8% había de transicionado. Pero ¿qué pasa? De ese 8%, el 62% retomó su transición. Y lo que se encontró que la inmensa mayoría de ese 8% había detransicionado porque cuando hizo su cirugía, con toda la emoción que eso trae y la satisfacción que eso trae, porque vamos que el 98% de la gente que se somete a una cirugía tiene satisfacción luego de su cirugía, y eso no necesariamente es igual en los otros tipos de, ¿verdad? De De cirugías cirugía. cosméticas que se hacen en personas cisgénero. Uh -huh. Ese 8%, la inmensa mayoría, había de transicionado porque igual cuando salieron de la cirugía, su familia no les aceptaba, le condicionaba el cariño, el abrazo, la aceptación, ¿verdad? Se encontró con problemas en el trabajo, se encontró con la misma sociedad rígida, opresiva, y que no les acepta, y entonces, ¿verdad? Se sintieron que tal vez de transicionando iban a lograr mayor aceptación y por tanto mayor comodidad en la vida. Así que cuando nos ponemos a pensar, pues no es un asunto de insatisfacción con quienes son o el procedimiento que pasaron, es más un asunto pues, de la opresión que Así. viven a Y nivel social. depresión social y emocional. Wow, vamos a los últimos minutos de cierre y eso entonces es perfecto para las recomendaciones finales de la doctora Avilés. Yo lo escuchaba a usted, doctor, y digo, pero sí es que mucha gente, y usted, doctora, debe saber, tiene unas expectativas de cirugía, no solo cirugía plástica, cualquier tipo de procedimiento, pues muchas veces irreales, y es mucha la gente que no queda conforme con su cirugía. Estamos hablando de las personas cisgénero, ¿verdad? Así que una tasa de aceptación o satisfacción tan alta entre los que transicionan, pues verdaderamente me parece a mí importante. Doctora, ¿qué le puede recomendar a usted a las personas que puedan estar considerando quizás hacer una transición por cómo se sienten, ¿verdad? O su inclinación de género con la cual pues no están satisfechas o satisfechos?
Sí, yo primero diría, ¿verdad? Busque información. Los pacientes trato de que estén, si es que van a empezar hormonas, ¿verdad? Que primero estén un tiempo en hormonas antes de recurrir a la cirugía. Pero definitivamente conectarse con un psicólogo para mí es bien importante en este proceso porque es un proceso que es difícil no solamente para ellos, sino también para la familia y es bien importante el apoyo de la familia o de la pareja durante este proceso. Y yo lo he visto en mis cirugías que si no está ese apoyo, quizás el resultado no es el mismo, ¿verdad? Así que estar con la familia presente es bien importante. Y la satisfacción es increíble con estos pacientes. La realidad es que yo no la veo con ningún otro tipo de cirugía. Quizás con los pacientes de reducción de seno, que tienen mucho dolor, podemos ver algo similar, pero la realidad es que no hay comparable. Yo en mi práctica solamente he visto un caso de transición, ¿verdad? También podemos ofrecerle cirugía a estos pacientes en el caso de que quisieran recurrir a esto, pero la realidad es que ha sido bien raro y no es algo común. Y yo también me he encontrado con que la familia, incluso con pacientes menor de edad, ¿verdad? Yo he operado pacientes de 18 años y la familia ha estado muy envuelta y han apoyado mucho a los pacientes. Wow, doctor, recomendaciones desde el punto de vista emocional y psicológico y por favor también de las señas de dónde pueden encontrar True Self Foundation, que es una fuente de apoyo para todas, todos y todos los que estén pudiendo considerar este tipo de salto. Para mí es buscar la ayuda, ¿verdad? Encontrarla. Yo sé que es difícil porque no todo el mundo, ¿verdad? Se anuncia como psicólogo, como médico. Yo apoyo a la comunidad trans. Así que es difícil, pero empezar a buscar quiénes te pueden apoyar. Yo atiendo en psicoalternativas y nos Ay, doctor, especializamos en se me fue. Ay, repita los que se seis le fue la señal terapeutas brevemente. Vamos a ver si puede. en psicoalternativas. Estamos trabajando 6 terapeutas que nos especializamos en trabajar con la comunidad. Pero igual me contactan y yo les refiero a otras personas si no es ahí. Lo importante es que consigan esos profesionales con quien se sienten cómodos y puedan hacer los cambios que necesiten hacer, ¿verdad? Tanto la familia, que también transiciona con el paciente, como el paciente, ¿verdad? Y en Truceos, pues ahí nosotros hacemos muchas ayudas para apoyarles en el proceso de vida, ¿verdad? Ya sea con becas académicas, becas para las cirugías, para aliviar los costos de la cirugía. Yo me vuelvo intenso en la recaudación de fondos para seguir aumentando esos fondos y a poder cubrirla completa, pero hasta el momento es parcial. Campamentos para jóvenes y tenemos un montón de iniciativas para que las personas de experiencia trans y LGBT en general no tan solo sobrevivamos, sino que también seamos exitosos en nuestra vida y que nuestra vida, ¿verdad?, sea de mayor satisfacción y comodidad. Estupendo, realmente rompiendo muchos mitos aquí. Los niveles de satisfacción son mayores que en casi cualquier cirugía y eso es bien importante y la ayuda está disponible. Así que ya saben, True Self Foundation, una organización sin fines de lucro, creo que las encuentran en todas las redes sociales y la doctora Diana Avilés con prácticas en San Juan y en Caguas, ¿verdad? Seguimos en Caguas y en Caguas. Así es que gracias a ambos por sacar tiempo de su agitada agenda. Nuestros invitados de hoy, la doctora Diana Avilés, cirujana plástica, y el doctor Miguel Vázquez, director ejecutivo de True Self Foundation y psicólogo clínico. Recuerden seguir a EsMental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live y déjenos saber qué temas les interesan escuchar, que vamos a traer a los mejores expertos como los que tenemos en el día de hoy para que puedan darle su sabiduría y conversar con ustedes si así lo desean. Agradecemos a FHC por su apoyo y a los pacientes y familiares y profesionales que colaboran con nosotras. Sin más, los y les dejamos con buenos deseos. Hasta la próxima.